Hola, soy Álvaro Poidel y vengo a hablaros de moda española y de mi marca para Es Fascinante. Yo desde muy pequeño tenía claro que lo mío era el diseño. Cuando yo era pequeño no había tan clara la idea de diseño de moda. O sea, yo intentaba buscar de pequeño cosas parecidas. Yo decía, bueno, pues estudiaré publicidad o arquitectura, que es más o menos algo relacionado con el arte, pero yo decía, no sé, todavía no tengo claro. Pero bueno, decidí, cuando yo ya crecí, ya el diseño de moda ya estaba como carrera, entonces lo tuve claro. Pero ya de pequeño, yo recuerdo como mi padre de pequeño me compraba el Hola los sábados y me iba enseñando él las casas reales y luego me hacía un examen cuando por la tarde de las casas reales. Y yo creo que todo eso fue por trabajo de mi padre. Mi madre tenía que acudir a un montón de cenas y de cosas. Entonces yo desde pequeño yo me iba al armario de mi madre, le preparaba el look, le preparaba el bolso, los zapatos. Yo nada más terminar la carrera empecé en Adolfo Domínguez. De Adolfo Domínguez pasé a Purificación García y a Carolina Herrera, donde he estado estos últimos 5 años, que he ido compaginando con mi trabajo de mi marca de Poidel. Y el mundo de la moda ahora española, como la veo que estamos en un momento que está empezando otra vez, porque ha pasado unos años que yo creo que está un poco muerta, pero creo que ahora con todos estos nuevos mecanismos, otras nuevas fórmulas, está empezando otra vez a resurgir, porque aparte tiene que resurgir porque hay mucho buen material y no se está sacando provecho. Poidel surgió durante la carrera ya, cuando yo tenía proyectos de la universidad, pero normalmente los proyectos de la universidad siempre son como más conceptuales, más, yo qué sé, hazme un patrón con las iniciales de tu nombre y de ahí haz una chaqueta y no sé qué, te salían cada cosa que yo decía, a mí esto no me gusta. Entonces pues empecé con amigas, tengo una boda, pues yo te hago un traje, ¿no? Yo te hago una falda. Entonces encontré una costurera que es la que trabaja conmigo desde entonces y ahí empezamos. Normalmente lo que más trabajo son invitadas. También realizo novias y luego tengo el punto fuerte de Poidel, es que para ya no aburrirse del fondo te ayuda con los complementos y con el peinado, con el maquillaje, con todo ese tipo de asesoramiento extra que le hace falta a la invitada para completar el look. Pendientes más que diseño, lo que hago es una búsqueda de pendientes. Me sé todas las tiendas vintage, todos los mercadillos de España, o sea, voy de pueblo en pueblo buscando tejidos, buscando pendientes, buscando collares, buscando tocados, sombreros. Me gusta bastante también la búsqueda de las cosas tradicionales como de cada ciudad, porque muchas veces que los trajes regionales dan para mucho. Hay cantidad de pueblos y de cantidad de sitios donde hay unas cosas, unos talleres, unos trabajos que no tenemos ni idea. Lo único que a veces lo vemos es eso, en los trajes regionales, que hay trajes regionales que son obras de arte y hay talleres que si tú esos talleres los llevaras a otra cosa o a otro estilo o a otro, se podrían hacer maravillas que se valorarían, pero yo creo que no lo valoramos. Por ejemplo, yo qué sé, la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia. Los que somos de aquí, de España, nos da igual, o sea, no lo valoramos, pero luego vamos a Londres y a cualquier sitio en el que vas, eso es, sus cosas son la panacea, lo mejor, y hacemos colas y colas para verlo. Lo que tenemos aquí muchas veces ni observamos. El estilo de Poidel lo definiría sencillo, pero siempre con algún toque. O sea, siempre son patrones no muy rebuscados, no muy pompollosos, pero siempre llevan algo que le hace destacar y que se ve que es un Poidel. A lo mejor es un tejido, a lo mejor es una lazada, un nudo, pero siempre hay algo que le hace destacar, o el color o las formas. A la hora de diseñar, pues mira, me inspiro en todo lo contrario a lo que se suele inspirar la gente. O sea, me inspiro en la mujer anónima. O sea, la mujer que va por la calle, la mujer que no es famosa, la que te encuentras caminando por la calle. Mi diseñador de referencia. Yo sé, como también por las prendas podéis ver que soy un poco clásico, no soy demasiado moderno,
Yo me voy más a los clásicos. Me gusta Yves Saint Laurent, Balenciaga, los clásicos. El Valentino de antes, el Valentino, no el Valentino a lo mejor ahora más étnico, más tribal. Muchas veces nos creemos que algo vale mucho, pero no te das cuenta que a lo mejor eso que estás comprando te va a durar toda la vida. Y a veces nos equivocamos y compramos 8000 chorradas en vez de comprar una buena que sabes que te va a durar.